pasada estrenamos nuestra nueva sección de tutorías online. Estoy muy emocionada porque será nuestro nuevo canal de contacto. Si no sabéis cómo funcionan exactamente, aquí os dejo el vídeo explicativo. A lo largo de la semana nos han empezado a llegar ya preguntas, así que vamos a empezar por la cuestión planteada por Carlos Villarreal, que nos ha dejado la siguiente cuestión. ¿Cómo iniciarse en la filosofía? Toda actividad, todo saber complejo de la humanidad, toda ciencia con una larga tradición, como es el caso de la filosofía, con más de 2500 años, debe ser adquirida de forma ordenada y jerárquica. De lo contrario, se nos va a caer el edificio. Igual que no hay camino rápido para aprender a dibujar como Leonardo da Vinci o derivar como Einstein, no hay tampoco camino rápido para la filosofía. Lo siento muchísimo. Así que volvamos a la pregunta de Carlos. ¿Cómo debemos empezar a estudiar filosofía? Pues, amigos míos, la filosofía se tiene que empezar a estudiar por el principio, por su primera etapa, porque es en ella en la que se pusieron los primeros ladrillos de su lenguaje conceptual, se plantearon sus primeras preguntas primordiales y se desarrolló su forma de tratar los problemas. La filosofía, en resumen, se empieza a estudiar por los presocráticos y punto. Por favor, no saltes, es algo que os pido y os insisto en todas nuestras clases, en todos nuestros cursos. Por favor, no te pongas a leer filósofos del siglo XVII si no tienes una visión lo suficientemente clara de lo que plantearon los filósofos anteriores, porque cada filósofo en la filosofía, en cada libro, se pelea con su pasado, con su tradición, con lo que se ha hecho, con lo que se ha dicho hasta entonces. Los filósofos cambian el presente y el futuro en un diálogo con su pasado constante y por tanto si tú no conoces ese pasado no vas a poder entender ese diálogo, no vas a poder entender la esencia de su filosofía. En este punto nos surge una segunda pregunta que, bueno, Carlos nos ha planteado, pero nosotros podemos proponer, porque es una pregunta muy común y consiste en la duda de cómo estudiar filosofía, es decir, qué materiales concretos debemos usar para hacerlo. Esta duda nos puede aparecer porque hoy en día contamos con diferentes tecnologías muy variadas para adquirir conocimientos, pero amigos, la tecnología principal, la que nos ha permitido construir nuestra civilización y en la que se ha codificado toda la filosofía de todos los tiempos desde el principio es la escritura. La filosofía está en los libros. La filosofía está codificada en los textos, así que el método principal para aprender filosofía es leer libros. No hay escapatoria. Leer, leer, leer y leer. Así que, por favor, antes de empezar a estudiar filosofía, hazte sinceramente esta pregunta. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer vorazmente? ¿Te gusta leer todos los días? ¿Te lo pasas bien leyendo? Vale, entonces adelante, vas a poder aprender filosofía y vas a poder atravesar las puertas de estas cápsulas extrañas y rectangulares que contienen todos sus secretos. ¿No te gusta leer? Entonces mejor déjalo porque es como, no sé, pretender aprender a dibujar a la perfección y que, no sé, no te guste coger un lápiz, que te dé alergia al papel o, no sé, que no quieras mover la mano, ¿vale? La herramienta de aprendizaje de la filosofía son los ojos, nuestros ojos pegados a los libros durante horas y horas. Así que o te lo pasas teta leyendo, te divierte, te encanta, es algo que haces constantemente o lo siento, pero estás acabado. La filosofía no es para ti. Por tanto, en primer lugar tenemos que comenzar por el principio y en segundo lugar tener claro que el viaje hacia la comprensión de la filosofía pasará fundamental y principalmente por la lectura de libros. De libros, no de frases célebres, ni de podcast, ni de vídeos, ni de nada de eso, ¿vale? Todas estas cosas tienen su utilidad, pero hablaremos de ellas al final del vídeo, dentro de un rato. Si queréis aprender filosofía de verdad, vuestra fuente de información no puede ser el podcast de alguien o el vídeo de alguien, porque por muy bueno que sea ese vídeo, es tan solo información de segunda mano. Bien, Ana, vale, lo hemos entendido, tenemos que leer. Pero si hay que leer, ¿qué tipo de libros tenemos que leer? Esta es una cuestión extremadamente importante y le debéis prestar la máxima atención porque los libros son como la comida, algo que metemos en nuestro interior, algo que metemos en nuestro cuerpo,
y dependiendo de su calidad nos pueden enfermar o fortalecer. La comida rápida, la comida chatarra, tiene su equivalente también en las estanterías de las librerías. Libros de consumo rápido, lectura barata, libros que al final nos hacen daño, que vuelven a nuestra mente vaga y superficial. Normalmente se nos echa la culpa a nosotros de este fenómeno, ¿verdad? Se nos dice que es que en realidad estamos todos acostumbrados a que se nos den las cosas hechas, que esto es lo que verdaderamente piden los lectores, que esa gente, siempre se habla de la gente, yo no sé quién es la gente quiere cosas fáciles y cosas tontas. ¿Y qué queréis que os diga? Estoy bastante harta de oír estos argumentos, porque se insiste una y otra vez, sin ningún tipo de fe en la humanidad, en que las personas solo queremos consumir basura, ya sea comida o ya sea información. Fijaros, en mi opinión, en realidad no es esto lo que ocurre. Esto no es completamente cierto. El problema no está aquí. El problema principal, desde mi punto de vista, es que nos han asustado muchísimo. Para mí que hay algo así como una especie de estrategia de marketing, una especie de campaña que nos quiere hacer creer que lo original, los libros originales, son de alguna forma demasiado complicados para nosotros y que todos necesitamos poner entre ellos y nosotros un tipo de filtro, un tipo de barreras para protegernos de esta complicación y por tanto debemos comprar siempre no libros originales, que son demasiado complicados, sino libros con dibujitos, libros con colores, con 4 frases, poco texto. Sin embargo, esta es simplemente una forma de idiotizarnos, de tratarnos como a menores mentales. Mira, verás, es que tú eres demasiado tonto como para leer a Séneca o para leer a Platón, porque, bueno, esto es demasiado difícil, ¿no? Mejor que leerte este libro, mírate mejor este dibujito de Séneca o este dibujito de Platón. Os voy a explicar por qué esto es una absoluta y verdadera falacia, porque es algo en lo que no tenéis que caer y simplemente se trata de una estrategia de gancho para vender libros nuevos, para vender más libros. Fijaros, ¿por qué esto es una verdadera falacia? Porque los libros clásicos, como por ejemplo en este caso los diálogos de Platón, son libros que fueron escritos hace siglos, en concreto en este caso hace más de 2400 años y sin embargo, a pesar de su antigüedad, son libros que se han seguido editando a lo largo de todos estos 2400 años. Generación tras generación, todos estos libros han sido copiados, leídos, valorados, protegidos y publicados. Esto significa que durante más de 2 milenios y medio, de forma ininterrumpida, estos libros han emocionado, han importado, han interesado, han hipnotizado a todas las personas que los han leído. Durante, fijaros, 2400 años en el caso de Platón. Esto implica que todo tipo de momentos históricos han pasado por ellos, todo tipo de épocas, todo tipo de situaciones, de creencias, de religiones, y por eso vosotros no tenéis que tener miedo, porque si hay algo que tienen en común la mayor parte de las personas que han leído estos libros, desde los árabes de la Edad Medieval, los cristianos del siglo II, los renacentistas, los revolucionarios franceses, los románticos, si algo tienen en común todos ellos, es que la mayoría de ellos tenían con toda seguridad muchísima menos formación que nosotros. Les gustaba Platón a los medievales, que creían en el demonio, en las sirenas, en los cíclopes. Adoraban la lógica de Aristóteles los tardomedievales, ¿vale? Que creían que el fin del mundo estaba cerca, o cosas como que si enterrabas un gato vivo dentro de tu jardín, pues dejaban de salirte malas hierbas. A todos les buscaban estos libros. ¿Por qué? Porque los diálogos de Platón y todos los libros clásicos son una absoluta maravilla, capaz de conectar con todo ser humano en toda época. Por eso se les llama clásicos, porque trascienden las circunstancias concretas y son capaces de llegar a todos generación tras generación y, por supuesto, también llegarán a vosotros. Así que no tengáis miedo, por favor, no os traguéis el cuento de que son demasiado difíciles y terminéis viendo dibujitos animados. Estáis 100% más formados que el 90% de las personas que han leído estos libros a lo largo de la historia y que han hecho que no pararan de publicarse, de editarse y de venderse.
Así que por favor, confiad en vosotros mismos, perded el miedo, leed por vosotros mismos, ganad autonomía y por favor, ser dueños de vuestras propias ideas y de vuestro propio crecimiento intelectual. Por ejemplo, si eres una persona que consideras que sería maravilloso, que sería importante para ti alguna vez en la vida poder ver el Partenón o las pirámides de Egipto, debes ser también aquella persona que puede comprender la magia increíble de poder tener a tu disposición la voz de las personas que vivieron hace más de 2000 años. Estos libros son nuestra herencia, nos explican nuestros lazos culturales, son nuestra libertad, son nuestra autonomía, son verdaderos tesoros. En tercer lugar, vayamos ahora a buscar apoyos prácticos, ¿de acuerdo? Porque junto a los libros originales, ¿qué otros materiales podemos emplear? Porque es cierto que si comenzamos a estudiar filosofía, sobre todo al principio, es mucho más difícil, más complicado y vamos a necesitar algo de ayuda. Aquí vamos a encontrar toda una gama de herramientas muy interesantes. En primer lugar están los manuales generales. Yo no estoy en absoluto en contra de los manuales, me parecen una forma perfecta de hacernos una idea general de la filosofía, de la cronología de la filosofía. Sin embargo, hay que usarlos bien de una forma muy concreta y específica para que nos sean verdaderamente útiles y no nos hagan más daño que bien. No vale usar los manuales de cualquier forma. ¿A qué me refiero con esto? Como os decía, lo ideal es comenzar a estudiar filosofía por los presocráticos, por el principio. En este caso, leyendo los textos originales de los presocráticos, que son los fragmentos de los presocráticos. Y a medida que los estamos leyendo, si tenemos dificultades de comprensión, buscar obras de apoyo, otros libros además de los originales, libros de apoyo. Pero atentos, no os recomiendo que busquéis libros generales sobre filosofía, manuales generales sobre la historia de la filosofía, sino que busquéis libros específicos sobre los presocráticos. Os insisto, ¿por qué os insisto en esto? Porque no tenéis que avanzar en el estudio de la filosofía hasta que no tengáis la sensación de haber terminado de comprender de forma más o menos coherente un periodo. Si os limitéis a compraros sin más un manual de filosofía y nada más, y os dedicáis simplemente a leer ese manual, vais a pasar en 300 páginas por toda la historia de la filosofía y al final, pues nada, os vais a quedar con la misma cara que al principio. Los manuales pueden ser una muy buena guía de viaje para consultar rápidamente una cronología, saber qué filósofo viene antes que otro, cuáles son sus ideas importantes, hacernos una idea rápida del esquema de su pensamiento, pero la verdadera esencia estará en los libros originales y la verdadera ayuda, el verdadero apoyo en los libros específicos, en los libros temáticos sobre esa cuestión que estamos estudiando. Bien, siendo por tanto la lectura, insisto una vez más, sé que soy pesada, pero es así, la mejor herramienta para aprender filosofía, ¿qué más ayudas tenemos para poder ponernos al día, para poder introducirnos, para poder profundizar en su estudio? Si no podemos, por ejemplo, pues ir a la universidad a escuchar clases o a una academia. En este punto va a venir Internet en nuestra ayuda con todo un universo de complementos, entre los que destacan, a mi entender, los cursos, los vídeos y los podcasts. Al igual que en los casos anteriores, hay materiales maravillosos en estas secciones de enorme calidad, conferencias, audios, cursos que os pueden servir de ayuda, pero mi consejo es que, al igual que en el caso anterior, busquéis siempre materiales específicos sobre el tema que más os interesa y, en la medida de lo posible, por favor, combinéis la escucha o el visionado de estos materiales con la lectura. De hecho, nuestros propios cursos, como bien sabéis, los cursos del Centro de Estudios Filosóficos Salesianos están precisamente diseñados para combinar, por un lado, la ayuda de un profesor que nos va creando un camino seguro para avanzar, un hilo lógico para avanzar, con la lectura directa de los textos originales, creando así la ocasión perfecta para que podáis comenzar a crear vuestra propia opinión, para que, además de recibir mis explicaciones, podáis tocar con vuestras propias manos el mármol del Partenón y no os limitéis simplemente a escuchar mi opinión de lo que yo siento tocando el mármol del Partenón. De ahí mi obsesión constante de leer con vosotros en todos los cursos. Yo sí que tengo fe en la humanidad, yo sí que creo en vuestras capacidades y por eso mi primera intención y mi absoluta convicción es que es así, leyendo conmigo, viendo los textos, es así como perderéis el miedo a los clásicos,
Así es como comprenderéis la importancia de estudiar en orden, asimilaréis la necesidad de ser pacientes, de ser minuciosos y exigentes con vosotros mismos para el estudio de la filosofía, y además así, trabajando juntos, apreciando los textos, ayudaremos pues a todos esos investigadores y a esas pequeñas editoriales que todavía publican obras de calidad para que puedan crecer y para que algún día puedan ocupar los lugares más importantes de las librerías y aparten esos libros de dibujos, de frases estupidificantes que nos llaman idiotas a la cara. Bien, una vez dejada clara la importancia de la lectura para el estudio de la filosofía, la lectura en orden, la lectura de fuentes originales, la lectura de libros específicos sobre el tema que estamos estudiando, llega la segunda gran herramienta para el aprendizaje de la filosofía: escribir. Sin embargo, la escritura en filosofía tiene dos partes, dos fases, y en ellas tampoco hay que precipitarse. La primera parte, la primera fase, es lo que podríamos llamar escritura de copia. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros, al igual que los grandes maestros de la pintura han tenido que pasar por un periodo de imitación, por un periodo consistente en copiar a los antiguos, nosotros tenemos que pasar también por una fase algo semejante en la filosofía. Porque cuando un pintor novel, cuando un aprendiz copia, su mano comienza a hacerse a la técnica, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo va descubriendo cómo el gran autor ha ido construyendo la obra, las capas, los detalles secretos de la composición, descubre además el proceso mental de cómo ha sido creada esa obra, y esto en filosofía también es absolutamente imprescindible y muy útil. Por tanto, atentos, no basta con leer, hay que escribir, y en primer lugar hacerlo, como yo os digo, copiando. ¿Y qué significa exactamente copiar en el caso de la filosofía? Con copiar me refiero a que creéis vuestras propias notas, vuestros propios resúmenes, vuestros propios esquemas de lo aprendido. Si vais en orden, si le dedicáis tiempo, debéis poder crear al final un índice de conceptos, vuestra propia constelación de ideas de lo que estáis leyendo. Además, este ejercicio es absolutamente ideal para que podamos descubrir qué tipo de cosas no hemos entendido, dónde se rompe para nosotros la cadena lógica de explicaciones, y en ese punto poder buscar recursos para aclarar específicamente ese punto. Esto no se logra simplemente leyendo, porque para descubrir tus propios fallos en la comprensión necesariamente tienes que escribir. A medida que leas también, por favor, tienes que subrayar, tienes que tomar notas, pero no las dejes simplemente al borde de la página o en un cuaderno, sino que cuando termines intenta reunir todas esas notas, darles coherencia en un pequeño ensayo, por ejemplo. Esta es la forma más correcta de comprender la estructura interna de una teoría, porque la lectura pasiva, esa lectura en la que no hacemos nada, no nos lleva a ningún sitio. Esos libros limpios, esos libros impolutos, que parece que nadie los ha tocado, que hemos leído y que los hemos dejado tal y como los compramos, pues no sirven para mucho. Por favor, subrayad, escribid, tomad notas, pegad pegatinas, post-it, destruid los libros, están para eso. No estamos en la Edad Media, no están hechos de carísima piel de cabra, ¿vale? Se pueden imprimir 1.000.000 de veces, si queréis uno limpio lo podéis volver a comprar. Por favor, disfrutad de la lectura y de descubrir las ideas de los grandes. Finalmente, el último paso del aprendizaje de la filosofía es ese paso que todo el mundo quiere dar en primer lugar, ¿no? Es esa cosa que todo el mundo quiere hacer en cuanto conoce la filosofía, que es la posibilidad de opinar, de escribir, de dar conferencias de filosofía, la posibilidad de ser un filósofo, un intelectual. Sobre esa posibilidad de ser filósofo os voy a decir un pequeño secreto. Los filósofos de verdad solo nacen una vez en cada generación, a lo sumo 2. El resto, la gente que nos relacionamos con la filosofía, todos nosotros somos solamente profesores de filosofía, alumnos de filosofía, aficionados a la filosofía, tertulianos, opinadores, columnistas, lo que queráis, pero no hay ningún filósofo por aquí. Está muy de moda decirlo, está muy de moda llamarse filósofo, pero filósofo Kant, filósofo Descartes, porque filósofos con mayúsculas son aquellos pensadores que han sido capaces, atentos, de haber creado un sistema de ideas completo, original y revolucionario. Aquellos que con sus libros han cambiado el rumbo de la humanidad.
no esta gente que despierta por la mañana y publica un tuit más o menos inspirado. Así que tu probabilidad, mi probabilidad de convertirnos en un verdadero filósofo es más bien tendente a 0. Pero no pasa nada, no pasa nada. Pocos pueden llegar a ser, en realidad, artistas de primer nivel, arquitectos auténticos de primer nivel, matemáticos de primer nivel. A pesar de no ser filósofos con mayúscula, por supuesto podemos amar la filosofía, podemos hacérsela conocer, enseñársela a otros, sin caer en esa pedantería de ir de filósofos por el mundo pretendiendo, no sé, haber descubierto la rueda. Porque esto, no sé por qué, pero pasa cada vez más y debo deciros que desde la grada de los humildes historiadores de la filosofía, la grada en la que yo estoy, el espectáculo que se está contemplando hoy en día es cada vez más ridículo. Como dijo Galileo, el honorable título de filósofo está a la altura de muy pocos. Así que seamos más bien como Dante, que en la Divina Comedia se define a sí mismo como un pequeño aprendiz de las migajas de sabiduría que nos caen desde las mesas de las grandes mentes. Bien, si queréis aprender más filosofía y queréis saber más sobre nuestros cursos online, podéis echarle un vistazo a nuestra web, anaminacam.com, donde vais a encontrar horas y horas de materiales para profundizar con calma y con detalle en las más diversas cuestiones. Y finalmente, como siempre, mi absoluto agradecimiento a nuestros mecenas de Patreon, sin cuya ayuda nada de este proyecto existiría, no podríamos seguir adelante, no podríamos seguir publicando cursos. Vuestro apoyo, nuestros mecenas, es imprescindible para que sigamos trabajando cada día. Si tú también quieres convertirte en uno de nuestros mecenas, hazlo pinchando aquí. Gracias a ti podremos seguir compartiendo nuestro amor por el conocimiento. Hasta pronto.